de posibilidades, que existen grandes semejanzas en otras áreas y grandes brechas en otras. Sin embargo, los sistemas educativos del mundo tenemos elementos muy en común, como el tener claridad que la mediación pedagógica está siendo siempre el marco de lo importante que sucede en las aulas, y que ahí está la persona docente y la persona estudiante, que son seres humanos que compartimos intereses algunas veces, y que si no hay que motivar y crear esas emociones específicas que necesita nuestro organismo también en niveles adecuados para poder aprender. Esas cosas que tenemos igual, esas características y esas diferencias hacen que nuestros sistemas educativos busquen esa calidad de la educación con ansia, y que compartamos hallazgos desde la investigación, desde el conocimiento mismo del contexto, y sea en eventos como este donde podamos crecer juntos en vías y en búsqueda de esa educación de calidad. Si hacemos una evaluación de lo que nos dice la investigación a nivel mundial, qué funciona y a qué costo funciona, qué es a lo que nosotros como países nos enfocamos, vemos ahí algunas acciones que han sido delimitadas como aquellas fundamentales para que los sistemas educativos se fortalezcan. Por ejemplo, la enseñanza más tipo personalizada o individualizada y el feedback, las estrategias metacognitivas conocidas por muchos de nosotros como aprender a aprender, o en otras latitudes como funciones ejecutivas metacognitivas, tutorías en grupos, aprendizaje cooperativo, reducción de la cantidad de estudiantes por aula, la enseñanza individualizada, la tutoría individualizada, los asistentes a docentes, los mejores edificios y la tecnología en la educación o el streaming. Esto importantísimo. ¿Qué costo tiene y qué funciona más? Hagan ustedes, hagamos juntos este ejercicio de lo que creeríamos que funciona más para nuestros sistemas educativos. Ya cada uno tendrá aquella que elige de esa línea horizontal, y vamos a ver en relación al impacto primero, cuál es la que tiene más impacto de estas acciones. Parece ser que lo que más impacto tiene en la calidad educativa de los países que ponen en marcha acciones para mejorar su educación tiene que ver con esa atención más individual o personalizada, con el desarrollo de habilidades cognitivas superiores como la metacognición, con tutorías en grupo y con el desarrollo de aprendizaje cooperativo. Y vamos a ver qué costo tienen para los estados, y será alcanzable para muchos de nuestros países estas posibilidades, o no serán alcanzables. Y vemos que a mayor impacto, menor costo. Parece ser que la investigación nos confirma, según este estudio de UNESCO presentado por Francesco Pedro, que la atención individualizada y las estrategias metacognitivas, las tutorías en grupo y el aprendizaje cooperativo tiene mayor impacto y menor costo, como ustedes pueden ver. Hay aquí una atención directa de todo lo que tiene que ver con mejoramiento de la calidad educativa, desde la mediación pedagógica y del reconocimiento que la forma en que se enseña o se construye conocimiento es sumamente importante. Y si vamos un poco más allá, esa mediación que toma en cuenta cómo aprende el ser humano es fundamental para poder realizar esas acciones que tienen mayor impacto y menor costo. Tenemos estudios ya viejitos, pero que nos dan una idea de que desde el 2007 tenemos en nuestra región latinoamericana, desde el estudio del PLAC, valoración de la capacidad de aprender a lo largo de la vida o metacognición, y que nos reporta esta investigación que solo el 7.5% reporta de los países que desarrolla esa capacidad es la totalidad de la población, y que un 10% de los países comunica que lo logra solo en la mitad, pero lamentable y alarmante que el 55% de los países latinoamericanos reportamos que no existía en ese momento ni siquiera evidencia de ese proceso cognitivo en sus estudiantes. O sea, que esa capacidad cognitiva de nivel superior, que es la metacognición, o como algunos la denominan, aprender a aprender, ni siquiera teníamos evidencia en nuestros países latinoamericanos. Esto es realmente lamentable. Este diagnóstico ya antiguo pues ha ido cambiando a través del tiempo, y ya vemos cómo los países, entre esos Costa Rica, hemos hecho toda una plataforma para que el docente trabaje por el conocimiento y también por las habilidades, y se desarrolla esta habilidad importantísima
de las funciones ejecutivas metacognitivas que conocemos como aprender a aprender. Para este cambio de paradigmas, entonces, conociendo todo ese enmarcado mundial, es indispensable que los países y quienes nos dedicamos a la educación en el aula misma, en la toma de decisiones, en la realidad de las investigaciones en la educación superior y en la acción social que tiene que ver con los procesos de educación en la comunidad, pensemos a la persona como el centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Hemos migrado como países en el mundo a reconocer que no es el centro la parte de la escuela como edificio muerto, sino que es aquella persona centro, y en esa persona centro está tanto la persona estudiante como la persona docente, que son realmente los sujetos transformadores de la sociedad. Y esto se enmarca a su vez en una realidad local y mundial que nos exige un cambio de paradigma, un cambio de hacer un salto conceptual, de aprender, enseñanza, aprendizaje, como decimos siempre de manera ya casi que espontánea, procesos de enseñanza, aprendizaje y dar ese salto a procesos de construcción de conocimiento. Y a su vez ver a ese docente como el principal tomador de decisiones curriculares en el aula. Esa persona docente que cuando está frente a su grupo toma decisiones experimentadas, intencionadas de cómo él cree que se debe de enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, con qué enseñar, cómo evaluar y todo lo que tiene que ver con la teoría y la didáctica, por supuesto, para que ese docente tomador de decisiones curriculares marque esa diferencia de acuerdo a esa realidad local y mundial y logre realmente que en la educación se generen verdaderos espacios de transformación en nuestras aulas. Todo esto al tener a la persona como centro de ese proceso educativo, la persona estudiante y docente, ya empezamos a ver los sistemas educativos la importancia de conocer al ser humano, al ser, no solo al hacer y al conocer, sino al ser y al convivir juntos. Y aquí entra entonces el conocimiento de su cuerpo, el conocimiento de sus emociones y motivaciones, el conocimiento de cómo aprende el cerebro, el conocimiento de cuáles son esos procesos importantes para que realmente ese aprendizaje pase de una cognición básica a una cognición de orden superior. Atendiendo todas estas necesidades y realidades de la persona y su contexto, los sistemas educativos hemos variado nuestras políticas curriculares y hemos reconocido que la pedagogía tiene que ser, esa persona pedagoga tiene que ser un investigador en neurociencia, debe saber de psicología, debe saber de sociología y debe de aumentar su marco epistemológico para ser un profesional completo que mire a ese sujeto como un sujeto que tiene una unión de cuerpo, mente, cerebro y que sus emociones están presentes para dictar muchas veces esa disposición natural de aprender o por el contrario esa no disposición para aprender. Por eso hoy en este Congreso Mundial de Neurociencia es muy importante, o en neuroeducación, es muy importante que no perdamos de vista qué sucede ahí en ese proceso de mediación pedagógica. Nuestros docentes, los docentes de todo el mundo, a la hora de que mediamos y nos paramos frente a un grupo, tomamos una decisión experimentada e intencionada y hacemos encontrarse áreas de nuestra formación, área profesional, un área laboral y un área personal. En esa área profesional, que es aquella que nosotros hoy más podemos modificar o podemos ayudar a enriquecer, tenemos el saber teórico pedagógico, que es aquel que aprendemos en nuestras universidades sobre teoría de la educación y que nos enseña cómo es esa mediación pedagógica desde un enfoque desarrollista o activista o constructivista o tradicionalista, pero es todo eso, ese conocimiento de esa teoría que nos enriquece y nos alimenta. También tenemos ese saber curricular procedimental de la didáctica, muy importante que antes hablábamos, para que enseñar cómo hacerlo, desde qué punto hacerlo, cómo evaluarlo. También el saber disciplinar que muchos de ustedes pueden tener en las diferentes áreas, o quienes son educadores de la enseñanza general básica, ese saber generalista de las 4 asignaturas básicas. Pero hoy en este Congreso Mundial de Neuroeducación, vamos a fortalecer ese saber curricular humanístico profesional,
todo lo que vamos a aprender sobre cómo aprende ese cerebro, por qué es importante estimular la motivación, las emociones positivas, cuáles son esos procesos que debe pasar esa cognición para que realmente pase de esa memoria de trabajo a esa memoria de largo plazo. Todos estos saberes son importantes. Hoy vamos a alimentar, a fortalecer, a robustecer ese saber curricular humanístico. Nosotros en Costa Rica, en un proceso de transformación curricular, les hemos dicho a nuestros docentes que no es que las cosas las hubiésemos venido haciendo mal, sino que tenemos que conocer más de cómo aprende el cerebro y que tenemos que reconocer que por muchos años solo hicimos este recorrido que ustedes ven en pantalla. Buscamos una cognición muy básica, donde le pedimos a nuestras personas estudiantes realizar tareas desde esa cognición básica y reconocer, identificar, citar, empezar a elaborar una respuesta desde la memoria de trabajo y almacenarla por corto plazo y manipularla mentalmente esa información para elaborar una respuesta que la damos y con el poco tiempo se descarta. Y por eso es que decimos que nuestros estudiantes, cuando llegan al siguiente curso lectivo, nos dicen, profe, yo no vi eso el año pasado, profe, no me acuerdo de eso, ¿verdad? Y pareciera ser como que se hubiesen introducido, elaborado esa respuesta efectivamente y la hubieran, como decimos en Costa Rica, casi que expulsado, vomitado y se nos hubiese olvidado. Esa cognición básica es fundamental y es necesaria, pero no puede quedar ese camino de esa construcción de conocimiento cortado ahí. Y es donde hemos, desde la transformación curricular, buscado que nuestros docentes comprendan más sobre todo este proceso a nivel cerebral y busquemos esos procesos que andamian esa cognición básica con una cognición superior, donde les pedimos, además de elaborar esa respuesta desde la memoria de trabajo, buscar una cognición más desde una habilidad de cognición superior, por ejemplo, como el aprender a aprender, o el pensamiento sistémico, o la resolución de un problema, ¿verdad? Y por ejemplo, el caso que tienen en pantalla, cuando el estudiante se planifica, se autorregula y se evalúa, está aplicando la habilidad de metacognición, está creando un proceso que se andamia súper más afianzado en la memoria a largo plazo y que esta memoria a largo plazo realmente le va a permitir crear nuevas estructuras mentales, hacer que ese aprendizaje se busque constantemente, se retome en ese camino constante, se aplique y se apropie ese aprendizaje en esa nueva estructura mental y se dé realmente un aprendizaje significativo para elaborar una respuesta que se va a seguir, como decíamos, utilizando, trayendo constantemente a la práctica y ya no pase simplemente de una respuesta almacenada y manipulada mentalmente para dar una información, sino que realmente se convierte en una estructura mental. Entonces vemos que este proceso realmente de cognición básica y superior tiene que ver mucho con esa posibilidad de que realmente lo que hagamos desde el aula sea efectivo, de que el docente de manera muy sencilla empiece a comprender que todo eso que hacemos, todas las acciones que hacemos en esa mediación, tiene un alto impacto en la cognición de nuestros estudiantes, que esas emociones y esa motivación tienen que ser las adecuadas para producir esos efectos que queremos en el organismo, que existe el sistema límbico, la amígdala, que segrega todas esas sustancias neurotransmisoras que nos producen esos niveles adecuados y que no nos generan ese estrés que hace que reaccionemos como cuando un animal tiene y se encuentra en peligro, que dilata su pupila, se aumenta la sudoración, hay aumento del ritmo cardíaco y que desea huir, sino que todo lo contrario, que nuestros climas de clase y el proceso de elaboración de construcción de conocimiento sea el adecuado en motivación, emociones, empatía, confianza, para que realmente ese cerebro le proporcione a ese estudiante y esté alineado en todos sus sistemas para poder aprender y construir conocimiento. Entrando así el docente desde todo robustecer de sus saberes a conceptos como la plasticidad cerebral, la importancia de las emociones, la atención, la memoria, cómo el juego ayuda a la asimilación del proceso, al aprendizaje cooperativo y por supuesto cómo esas funciones ejecutivas van a robustecerse, ese control inhibitorio desde los más pequeñitos
empieza a forjarse de la mejor manera, a tener respuestas adecuadas ante situaciones adecuadas, a buscar siempre esa motivación que también va a regular esa atención, esos periodos de atención tan importantes para construir conocimiento. Todos estos constructos importantísimos en los saberes de nuestros docentes, en que comprendan su importancia y cómo se aplican a su trabajo en el aula. Por eso, cuando tenemos noticias tan importantes como este Congreso Mundial de Neuroeducación, nos encanta y nos sentimos muy alegres de que existen las iniciativas y que los docentes de nuestro país y, por supuesto, de las diferentes latitudes nos enriquezcamos para lograr que su plan no sea ese plan que está en la imagen arriba, ¿verdad? Que es un plan que a veces no tomamos en cuenta las características de una vida real que necesita de parte de nosotros respuestas diversas para lograr darle respuesta a escenarios totalmente diversos y heterogéneos que tenemos dentro de nuestro sistema educativo, con personas individuales, con características diferentes, donde tenemos que tener esa diversidad de atención desde el diseño universal para el aprendizaje, para que logremos construir conocimiento. Y por último, nada más voy a compartir con ustedes un pequeño video. El mundo cambia. Nuestra educación se transforma y avanza hacia un enfoque donde las personas son lo más importante. Una educación que desarrolla conocimiento y habilidades para la vida. Una educación inclusiva donde todas las personas tienen la posibilidad de superarse. En Costa Rica enfrentamos el cambio con pasión y talento. Ministerio de Educación Pública. Sé que muchos de ustedes de diferentes sistemas educativos y de diferentes países del mundo saben que la clave es esta. La clave es que la persona sea el centro y que la persona docente y estudiante cuenten con los recursos necesarios para esa calidad educativa. Muchas veces esos recursos no son recursos realmente de costo económico, sino de formación, de cambio y de ruptura de mentalidad y de comprender que somos una unidad y que nuestro cerebro debe conocerse para saber cómo aprende y llevar esa neuroeducación a la mediación pedagógica. Les deseamos muchísimos éxitos y felicitamos a todos los participantes por su interés y por querer ser pedagogos, científicos y, por supuesto, conocedores de lo más importante que es la persona. Muy buenos días y muchos éxitos. Muchas gracias, doña María Alexandra. Para AEG Costa Rica es muy importante contar con el apoyo del Ministerio de Educación. Ha sido un honor contar con su presencia. Muy bien, para continuar tenemos ahora las palabras de la licenciada Jessica Chávez Zúñiga, quien es la directora general de AEG. Los dejo con ella. Muy buenos días, tengan todos ustedes, todos los profesionales en educación y de Costa Rica y también de países vecinos y también profesionales de diferentes áreas. Mi nombre es Jessica Chávez Zúñiga y soy la directora general de AEG. Mucho gusto. Espero seguir contando con su participación y con su asistencia a distintos eventos durante todo el año. Y seguiremos por acá, ¿verdad? Estoy a sus órdenes y todo el equipo de AEG Costa Rica también. Somos orgullosamente costarricenses y docentes del MEP y también impartimos parte de nuestro tiempo a AEG Costa Rica. Muchas gracias y que disfruten este lindo evento, primer Congreso de Neuroeducación Costa Rica de manera virtual 2021. Gracias. Muy bien, a continuación presentamos un baile a cargo de SECUC, Compañía de Expresiones Culturales Costarricenses. Es un grupo de gran trayectoria a nivel nacional e internacional. Su tema, Recorriendo San José. Autor, Raúl Chavarría Mora. Disfrutemos de esta actividad.
casas tapadas pasando por hospital. Venite aquí, cholita mía, vamos a la capital, San José de Costa Rica, nunca te podré olvidar. Venite aquí, cholita mía, vamos a la capital, San José de Costa Rica, nunca te podré olvidar. Allá por 1700, una ermita se fundó, lo que se convertiría en orgullo de mi nación. Venite aquí, cholita mía, vamos a la capital, San José de Costa Rica, nunca te podré olvidar. Venite aquí, cholita mía, vamos a la capital, San José de Costa Rica, nunca te podré olvidar. ¿Ya terminó? Muy bien. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con las ponencias del día. Les recordamos que pueden escribir sus preguntas o comentarios. Finalizado el tema, los ponentes estarán abordando todas sus dudas.